Aprendo en casa. Con la básica alternativa. Hola, bienvenidos a una nueva sesión de Aprendo en casa con la básica alternativa. Hoy realizaremos la sesión de aprendizaje número 15 de áreas integradas, comunicación, matemática y ciencia, tecnología y salud, para el primer grado del ciclo inicial, donde desarrollaremos competencias para diseñar y organizar tablones, canteros o camas para las semillas y plantas que cultivamos en nuestro huerto familiar. Esta sesión se titula Diseñamos un croquis de distribución de nuestro huerto familiar. Ahora, ubícate en un lugar cómodo, invita a tus familiares a que te acompañen y escucha atentamente. No olvides tener a la mano hojas de papel grande o papelote, cuaderno, lápiz, colores, tus letras móviles y una cinta métrica o varilla medidora. Uno de los errores más frecuentes cuando comenzamos a cultivar nuestras propias hortalizas y que sin duda acarreará consecuencias negativas es plantar muy junto, es decir, poner las plantas a una distancia inferior a la que necesitarán para desarrollarse plenamente y de forma óptima. Muy bien, recordemos. ¿Qué hemos aprendido en la sesión anterior? ¿Qué actividades hemos realizado? ¿Por qué es importante la preparación del suelo? ¿Cuáles son las formas de sembrar las plantas? ¿Cómo deberíamos ubicar los canteros o tablones? ¿Qué debemos tomar en cuenta? ¿Cómo podríamos representar la ubicación de los canteros, tableros o maceteros? ¿Alguna vez has visto un croquis? ¿Para qué sirve el croquis? Muy bien, a continuación escucharás un audio. Pero antes, responde las siguientes preguntas. ¿De qué crees que trate el audio? ¿Será una noticia? ¿Quizás una carta? ¿Te interesa? ¿Para qué te servirá? ¿Qué información crees que nos transmitirá? Ahora, escuchemos el audio titulado ¿Cómo hacer una huerta en otoño? ¿Qué tal, amigos? Cuando queremos hacer un huerto en la casa, hay ciertas variables que tenemos que considerar. Una, el tiempo que le podemos dedicar al trabajo de la huerta misma. Segundo, cuánto es lo que queremos producir, qué volumen queremos producir. Y la más importante es el espacio, porque siempre el espacio es el más complicado de todo, porque nunca disponemos de tanto. Entonces, la propuesta nuestra es hacerla en 1 metro cuadrado. Partimos armando la caja de 1 metro cuadrado que hacemos con tablas de 2×6, tendrá 28 centímetros de alto. Además, le agregamos en las esquinas 4 estacas para anclar el cajón firmemente al suelo. Y para las uniones usamos tornillos tirafondo. Así permitirán desarmar la estructura cuando queramos y por lo mismo no la encolamos. Para proteger la madera, vamos a corchetear dentro del cajón una manga de polietileno bien gruesa. La huerta tiene que quedar impecable, tiene que producir muy bien y para eso necesitamos una tierra rica en nutrientes. Vamos a usar compost y
turba, que es lo que aporta nutrientes. La turba además nos retiene la humedad. Y vamos a aplicarle vermiculita, que es lo que permite que esta tierra no se apelmace, que no se apriete, la va a mantener siempre aireada. Es como agregarle acerrín o paja a esta cuestión. Así que vamos a revolver esto en buena cantidad y la vamos a echar aquí adentro. Una huerta no se hace así al lote. Tenemos que definir cuánto queremos comer y qué queremos comer. Por ejemplo, aquí me quedan 140 rabanitos, pero yo no quiero tantos rabanitos, quiero menos. Y también quiero más variedad. Nuestro metro cuadrado quedará dividido en 9 zonas de 30 centímetros por lado, para distribuir en ellos lo que queremos cultivar. Especies como, por ejemplo, el repollo necesitan el cuadrado completo para desarrollarse, en cambio otras como las alcachofas necesitan menos. Además, como se trata de especies distintas, las cosechas serán en épocas diferentes. A eso le llamaremos cultivo escalonado. Si se fijan, puse en la tablita el nombre de la verdura que sembramos, la cantidad de plantas que espero que terminen aquí, la fecha en que la sembré, el día de hoy, y el mes en que yo estimo cosechar, que esto va a depender del periodo de semanas que se demore cada planta, ¿no? 10 semanas, 5 semanas, 20 semanas, qué sé yo. ¿Ya? Entonces así, si yo numero esto y lo llevo a una planilla, voy a poder planificar perfectamente qué es lo que voy a ir sembrando y así voy a preparar el almácigo, la planta o comprar la semilla adecuada para lo que viene. Siempre voy a tener verdura fresca y continua. Ahora, a partir del audio, respondemos las siguientes preguntas. ¿De qué trata el texto? ¿Cuáles son los aspectos importantes que debemos tener en cuenta para instalar nuestro huerto? ¿Cuánto deberán medir los tablones, canteros o camas? ¿Cuánto medirán de alto? ¿En cuántos espacios se dividirá el tablón? Para cultivar en espacios reducidos, lo primero que debemos tener en cuenta es la organización, es decir, aprovechar al máximo nuestro espacio. Ten en cuenta en esta primera fase de planificación que sin sol no hay huerto. Ante esta necesidad, ¿qué podemos hacer para diseñar nuestro huerto familiar y organizar los tablones, canteros o camas para las semillas y plantas que cultivaremos? Recordemos que estamos en la sesión de aprendizaje número 15 de áreas integradas para el primer grado del ciclo inicial en educación básica alternativa. El título de esta sesión es Diseñamos un croquis de distribución de nuestro huerto familiar. ¿Qué debemos tener en cuenta para hacer un correcto diseño del huerto? Muy bien, vamos a analizar varios aspectos, como por ejemplo, dónde ubicar el huerto, la zona para semilleros, las áreas transitables y las zonas de cultivo. Igualmente, el lugar de compostaje y la zona de almacenamiento de herramientas. Los tablones, canteros o camas deben ser levantados de 15 a 20 centímetros, con un ancho que puede ser de 1 a 1,20 m y de largo variable. La distancia entre los tablones puede ser de 30 a 50 centímetros y este espacio quedaría para ser utilizado como caminero para realizar diversos cuidados. ¿Anotaste en tu cuaderno estas indicaciones? ¡Vamos! ¡Te esperamos! Pero,
¿Qué sucede cuando carecemos de espacios de terreno? Seamos creativos y diseñemos algunas alternativas originales como las siguientes. Los jardines verticales. Los huertos verticales son originales, diferentes y atractivos. Si disponemos de un espacio reducido y no queremos quedarnos atrás, la solución más original es un huerto vertical que no pasará desapercibido. Otra opción que tenemos es jardineras de cajones de madera. El uso de jardineras de madera permitirá crear un huerto a tu medida, de una forma fácil y visualmente muy agradable. Se trata de contenedores decorativos que darán un toque especial a tu huerta. Son la solución perfecta para cultivar cualquier tipo de verdura y hortaliza, gracias a su profundidad y capacidad. Huerto en maceta. Vivir en la ciudad no es incompatible con tener un huerto doméstico. Si optamos por cultivar en macetas, se debe tener en cuenta que éstas deben tener entre 7 y 15 centímetros de profundidad para favorecer el correcto crecimiento de las plantas. Ahora, hablemos del croquis del huerto. Antes de empezar a organizar nuestro huerto, es recomendable realizar un croquis de cómo será teniendo en cuenta el espacio total del que disponemos. Lo guardaremos para que llegada la siguiente temporada nos recuerde en qué posición estaba cada cultivo el año anterior. Recordemos que nos encontramos en la sesión de aprendizaje número 15 de áreas integradas para el primer grado del ciclo inicial, en educación básica alternativa. Nuestra sesión se denomina Diseñamos un croquis de distribución de nuestro huerto familiar. Planifiquemos cómo organizar nuestro croquis. ¿Qué vamos a hacer? Diseñaremos el croquis de nuestro huerto. ¿Para qué vamos a hacer el croquis? Para organizar los tablones, canteros o camas para las semillas y plantas que cultivaremos. ¿Quiénes leerán el croquis? Lo leerán nuestros familiares y amigos. Iniciemos con el diseño de nuestro huerto familiar, teniendo en cuenta los siguientes criterios. Empecemos. Piensa en un lugar más idóneo de tu hogar para plantar las semillas que darán como fruto tus futuros alimentos. Elige el tipo de plantas que se pueda cultivar todo el año y que tengan un ciclo de crecimiento corto, como las cebollas o las lechugas. Y ahora a preparar los canteros o camas altas. Las camas altas son ideales cuando se dispone de poco terreno, pues permiten aprovechar bien el espacio. ¿Cómo se hacen las camas altas? Para empezar, se marcan franjas de 1 metro de ancho y no más de 15 metros de largo, dejando un pasillo de medio metro de entre ellos. Si la pendiente lo permite, hay que hacer franjas de norte a sur. Si se tiene poca agua para regar, las camas deben hacerse más angostas. Ahora ya podemos comenzar. Escucha con atención las orientaciones para elaborar el croquis. Debes tener en cuenta lo siguiente.
Primero, ten a la mano el material necesario: lápiz, papelote, mesa para apoyar el papel, regla o un metro. Segundo, imagina cada uno de los tablones, canteros o camas por separado. Recuerda que los tablones, canteros o camas tienen forma de rectángulo o cuadrado. Tercero, colócate en la entrada del huerto. Cuarto, coloca el papelote en el sentido en que ves el huerto. Quinto, dibuja los lados de los tablones, canteros o camas siguiendo el sentido de las agujas del reloj. Traza una línea horizontal y colócale la letra A. Este será tu punto de partida. Luego traza una línea vertical a la izquierda. Será la línea B. Mira hacia el frente y dibuja otra línea horizontal paralela a la línea A. Será la línea C. Por último, traza la línea vertical D del lado derecho para cerrar el rectángulo. Toma medidas de todos los lados de los tablones, canteros o camas. Muy bien. Has dibujado el primer tablón, cantero o cama de tu huerto, siguiendo el sentido de las agujas del reloj. Ahora, marca los espacios que serán los caminos del huerto. Recuerda que debe tener entre 30 o 50 centímetros. Para dibujar otro tablón, cantero o cama, haz lo mismo. Empieza tomando las medidas de todos los lados del primer tablón, cantero o cama que has dibujado. Es decir, la línea A, luego continúa con la línea B de la izquierda, la línea C de enfrente y la línea D de la derecha. Siempre en el sentido de las agujas del reloj y cerrando el rectángulo. Es importante tener el papelote siempre en el mismo sentido de lo que estamos viendo, así como medir todos los lados que hemos dibujado. Sigue el mismo proceso para dibujar los siguientes tablones, canteros o camas. Sexto, no te preocupes por las proporciones de tu croquis. No estás dando las medidas reales. Ahora, recuerda el audio que escuchaste hace un momento. Responde. ¿Cuánto medían los lados del espacio a sembrar? Muy bien, 1 metro de ancho y 1 metro de largo. ¿Cuánto miden los 4 lados? Sí, correcto. El perímetro mide 4 metros porque sumamos los 4 lados. 1 metro más 1 metro más 1 metro más 1 metro es igual a 4 metros. También podríamos decir que sumamos las líneas A más B más C más D. ¿Recuerdas? Son las líneas que dibujamos en el croquis. Ahora imagina, ¿cuánto medirá tu cantero o cama si mide 1 metro de ancho y 2 metros de largo? ¡Excelente! Estimados estudiantes, el perímetro mide 6 metros porque sumamos los 4 lados. 1 metro más 2 metros más 1 metro más 2 metros, que es igual a 6 metros. Muy bien. A la suma de todas las longitudes de los lados de la cama de nuestro huerto se le llama perímetro. Ahora puedes calcular el perímetro de tu cantero o cama
de acuerdo al espacio que tienes a partir del ejemplo. Para terminar, dibuja la hortaliza a sembrar en cada tablón, cantero o cama en pequeños carteles. Debajo, escribe el nombre y la fecha de la siembra. Escucha el ejemplo. Dibujas la lechuga. Debajo escribes el nombre, lechuga, y la fecha que se está sembrando, 29/05/2020. Séptimo, una vez tengas el croquis, haz una foto con tu celular. Luego, compártela con tus familiares y amigos. Muy bien, terminamos. Felicitaciones, buen trabajo. Para afianzar lo aprendido, recordemos cuáles fueron las palabras nuevas trabajadas. Muy bien. Tablones, macetas, camino, croquis. Repitamos juntos las palabras enfatizando y vocalizando cada palabra separándola en sílabas. Tablones, macetas, camino, croquis. En el cuaderno escribe la palabra tablones y debajo de ella 4 palabras que conozcas que comiencen con la sílaba ta. Por ejemplo, tabla. Haz lo mismo con la palabra macetas, camino y croquis. Muy bien. Ahora escribe las sílabas de las palabras aprendidas en carteles grandes. Enseguida, intercambia las sílabas de los carteles para formar nuevas palabras. Por ejemplo, utiliza la sílaba ma de la palabra macetas y la sílaba mi de la palabra camino. Formaste la palabra mami. Te doy otro ejemplo. Toma la sílaba mi de la palabra camino y la sílaba cro de la palabra croquis. Formaste la palabra micro. Ahora tú, ¿cuántas palabras formarás? Escribe en tu cuaderno las palabras aprendidas y las que formarás con el intercambio de sílabas. Por último, con ayuda de tu familiar o si puedes con las letras móviles, intenta hacer alguna frase u oración con las palabras aprendidas. Por ejemplo, José dibuja el croquis. ¡Excelente! ¡Buen trabajo! Sigue practicando la lectura y escritura de las palabras aprendidas anteriormente para recordarlas siempre. ¡Hemos terminado! Ahora vamos a realizar estas actividades que nos ayuden a ampliar lo aprendido. Diseña tu huerto y organiza con tu familia las hortalizas a sembrar. Finalizamos la sesión. Ahora reflexionaremos sobre nuestros aprendizajes. ¿Qué aprendimos hoy? ¿Creen que es importante planificar la realización de una actividad? ¿Qué actividades desarrolladas durante la sesión les gustaron más? Muy bien, hemos terminado por hoy. Te esperamos en la próxima sesión de Aprendo en Casa con la Básica Alternativa. Aprendo en Casa. Con la Básica Alternativa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero.